tiempo estuve perdido, sin encontrar mi camino. Hoy sé cuál es mi destino, servirle su designio. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Mucho tiempo estuve perdido, sin encontrar mi camino. Hoy sé cuál es mi destino, servirle su designio. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Y eras tú quien me llamó, quien me escogió. Eras tú, por eso hoy te digo aquí cantando. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Y eras tú quien me llamó, quien me escogió. Eras tú, por eso hoy te digo aquí cantando. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Ángela de la Universidad Teológica Dayspring. Tendremos nuestro curso Formación Espiritual, las transiciones del creyente. Estaremos hablando ahora parte 1. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tenemos en pantalla, 469-628-9291. Una vez más, 469-628-9291, o el sitio web que ustedes ven en pantalla, www.dtuniversity.org. Empezamos nuestra introducción, mis amados hermanos, en página 3. Aquí dice que hay tanto que aprender y tanto que hacer, que es difícil que el pastor sabe dónde enfocar la atención. Como ministros estaremos involucrados en múltiples áreas. Estaremos involucrados sobre el evangelismo, estaremos involucrados en el crecimiento de la iglesia tanto en números como también en crecimiento espiritual, que es de lo que trata este libro. Estaremos involucrados en la comunidad local, estaremos enfocados en ministerios de alcance, visitaciones, el tema de la consejería. Estaremos muy involucrados en ese tema también, que este curso es un tema de consejería. Aprenderemos sobre nuevos métodos de gestión, cómo relacionarnos con nuestras comunidades, como también la administración de la iglesia local. Pero nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál debe ser el enfoque principal del pastor, el líder de la iglesia? ¿Cuál debe ser el enfoque principal? El pastor debe enfocarse en la actividad de la formación espiritual, porque es la tarea fundamental de la iglesia,
que la persona se forme debidamente, que la persona sepa cuál es su fuente, de dónde va a recibir su información, que la persona sepa cómo sanarse, porque entran a nuestras congregaciones dolidos. Cuando los recibimos nosotros no los trabajamos, sino los sanamos, es nuestra responsabilidad. ¿Cuándo es de que ya terminó su sanidad y que ellos se deben considerar sanos para que no arrastren una victimización? ¿Cuándo es de que ellos empiezan varios entrenamientos cruzados en diferentes áreas del ministerio para que ellos sepan que el pastor los tiene en varios enfoques del ministerio, pero porque los está entrenando en múltiples facetas? ¿Y cuándo es de que ellos deben de ser lanzados? Entonces, todo eso se aprende cuando a la persona se le da como una guía de que va a tener una formación espiritual en sí mismo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se hace? Para eso, el pastor tiene que estar presentando la palabra de Dios. La palabra de Dios la tomaremos como autoridad. La palabra de Dios nos dará una base de entendimiento hacia dónde apuntar a la persona. ¿Por qué digo eso de la palabra de Dios y que el pastor tiene que saber conocer la palabra de Dios para saber a dónde guiar a la persona? Porque el mismo pastor o ministerio puede no estar estructurado en una formación espiritual apropiada. Y si el pastor no está formado debidamente, no puede guiar a una persona a una formación espiritual. Lo está llevando nada más a sus propios ideales personales. Es cuando ves iglesias como The Cowboy Church, la iglesia vaquera. Que el pastor es vaquero y a todo el mundo tiene que ser vaquero porque Jesús fue vaquero y Dios fue vaquero. No, es imposible. Estás guiando a las personas a un ideal muy personal, ¿sí? Y no lo estás guiando a las escrituras. Por eso la formación tuya la tienes que poner en juicio. La formación que tú tuviste la tienes que poner bajo un filtro y analizar si realmente tú fuiste formado debidamente. Existen múltiples definiciones religiosas. Estoy ya en página 4, la definición de la formación espiritual. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de formación espiritual? En algunas tradiciones puede ser el uso de la oración. En algunos otros lugares puede ser simplemente la meditación, la confesión, las prácticas ascéticas. ¿Qué es el ascetismo? La actitud de un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral. ¿Sí? Ese es el ascetismo. Tenemos muchas religiones ascéticas, muchos grupos ascéticos aún dentro del cristianismo. Ustedes saben de eso. Personas que quieren disciplinar el alma. Como también tenemos comunidades más liberales. Quizás las congregaciones a las que ustedes asisten. Sí, muy liberales. No sé, en la que simplemente se experimenta el gozo de la justificación, se experimenta el gozo de la conversión, experimentamos para sentir chido, para sentir chévere, vamos a la iglesia porque debe ser un lugar en el cual nosotros nos divertimos. Eso en sí ya estás creando un ambiente más liberal, ¿verdad? Junto con sus consecuencias para la ética y el discipulado diario. La formación espiritual también puede describirse como el proceso de crecimiento y desarrollo espiritual que comienza a tener lugar en un ser humano cuando esa persona se ha encontrado con lo divino. Y lo divino comienza a impartir un nuevo centro para la conciencia humana. Por ejemplo, el protestantismo. El protestantismo ya te abre una conciencia en la que tiene que existir mira mi mano por favor, tiene que existir constantemente un crecimiento. Y te recomiendo que ese crecimiento no lo aceleres. El crecimiento tiene que ser constante, la constancia es muy importante. Te haces rico no ahorrando $500 de un trancazo y ya nunca volverlo a hacerlo. Te haces rico ahorrando $25 cada semana de aquí hasta que te jubiles. ¿Me explico? Entonces menos cantidades, así como el crecimiento de la persona, menos cantidades, pero una constancia es de suma importancia. Pierdes peso
O te pones en forma, no haciendo 5 horas de ejercicio una vez por semana y ahí el resto de la semana te atascas en las hamburguesas. No, pierdes peso o te pones en forma haciendo 15 a 30 minutos de ejercicio todos los días, pero que tengas una constancia. Es lo mismo con el crecimiento del creyente. ¿Sí? La formación espiritual tiene todo que ver con el desarrollo espiritual de la persona. Sí, dije la palabra desarrollo. Un desarrollo en el que tú vas viendo pautas más pequeñas. ¿Ok? Porque si le pongo una capa de Superman a algunos de ustedes ahorita, eres capaz de subirte arriba del edificio y creértela y aventarte pensando que eres la Mujer Maravilla. ¿Sí? O que eres Superman. ¿Y qué va a suceder? Pues te vamos a tener que llamar a la ambulancia. Porque estás terco en acelerar el proceso de Dios. Y la formación espiritual tiene todo que ver con pautas más pequeñas. Muy bien. Nuestro inicio. ¿Dónde inicia nuestro crecimiento espiritual? Inmediatamente después de ese momento de la nueva criatura. Inmediatamente después de que la persona acepta a Jesucristo como su Salvador. Te trajiste el del Cruz Azul, ¿verdad? Tenías que traer. Claro. Sí. El Ojitos Mesa lo queremos de regreso ahí. ¿Quisieran? ¿Ah? No, yo. Claro. Ok. Nuestro inicio empieza en el momento que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Desde ahí Dios ya está pensando en un ser moldeado, esculpido por Dios. Dios en su providencia empieza a pensar de ti como una persona que va a ser esculpida. ¿Qué es una escultura? Se le arrancó partes por todos lados. Se le arrancó fragmentos por todos lados. Una vez comenzado este moldeado y modelado, continúa en un proceso que se lleva a cabo a partir de la profundización continua de la relación que tú tengas con Dios. Así que es en gran manera dependiente de la relación que tú estés dispuesto a tener con Dios. Por eso en nuestras congregaciones, lastimosamente, no existen personas que les ves el crecimiento. Porque sí están disfrutando de la vida eclesial, sí están disfrutando del club social al que se metieron, Betel, Getsemaní, Grace, Gracia, como le llames a tu iglesia. Pero no tienen la mentalidad de que Dios está entrando en relación con nosotros. Mira, esto está profundo. Ahí te va. Dios en su providencia nos cursa por vivencias diferentes, de acuerdo a nuestro crecimiento. Síganme, por favor. En ese nuevo inicio que te dije que tú vas a tener como nueva criatura, Dios entra en un pacto con nosotros. Pensaríamos nosotros que nosotros estamos entrando en un pacto con Dios, como si nosotros tuviéramos el control de la relación. No es así. En realidad es Dios quien se está relacionando con nosotros en todas las facetas de nuestras vidas. ¡Qué casualidad que ahora mi vida económica se ve afectada! ¡Qué casualidad que ahora mi vida matrimonial se ve impactada! ¡Qué casualidad que todos los asuntos de mi vida han tenido modificación! Dios se entremete en nuestros asuntos. Y eso es Él entrando en pacto con la persona. ¿Sí? Queremos inventar todo tipo de pactos bíblicos, pactos que impacten. Y el pacto mayor de todos es el pacto palestino, si conoces un poquito de pactos. Y es de que yo vengo a morar en medio de ustedes. Y yo vengo a través de mi espíritu a quedarme en medio de ustedes. Y yo vengo a moldearlos y vengo a modificar cada parte de tu vida. Dios de repente se entremete y modifica todas las facetas de nuestras vidas. Tu salud, tu vida familiar, tu matrimonio, tus emociones,
tus relaciones, tus finanzas. Dios se mete hasta con los amuletos y los recuerditos que tienes aguardados en tu casa porque pueden ser de una relación anterior. Hasta en eso viene Dios a meterse, ¿sí? Entonces la formación espiritual inicia en ese momento de la nueva criatura. Y la evidencia está que la vida de la persona se modifica. Se modifica porque Dios es tan Dios es tan entremetido en nosotros que quiere nuestro crecimiento, ¿sí? Y por eso se va a meter en cada faceta de la persona. En tu consejería pastoral tienes que tener presente que la providencia de Dios es quien está tomando la iniciativa en la vida de la persona para que la persona se modifique. En tu consejería pastoral, en tu ministerio pastoral, tienes tú que tener siempre en mente, vuelvo a repetirlo con otras palabras, que dentro de la providencia de Dios, Él es quien está siendo activo en la vida de esta persona porque lo ama tanto que quiere modificarlo. Porque lo ama tanto que tiene que sacudir su vida para que haga nuevas decisiones. Porque lo ama tanto que tiene que entrenarlo para que sea de bendición a otras vidas en el futuro. Pero solo puede recibir esas cicatrices. Y las cicatrices son bonitas. Más adelante vamos a hablar de ellas, ¿sí? Para que tenga esas cicatrices en las que pueda sanar a otra persona, ¿sí? Vámonos a los tipos de formación. Página 5, capítulo 1, tipos de formación. A lo largo de la historia, todos los que hemos seguido a Cristo, los discípulos de Cristo, hemos buscado dedicarnos a Él. Hemos buscado tener una relación con Él. Hemos buscado saber más de Él. Pero debido a diferencias de personalidad y de temperamento, cada quien busca un desarrollo a través de varias formas de espiritualidad para poder ayudarnos en esa búsqueda de poder encontrar a Dios. Entonces es importante que ustedes se identifiquen con los patrones, con los diferentes formatos que existen de formación espiritual, ¿sí? Todos estamos en una búsqueda de parecernos a Cristo, ¿verdad? Pero buscamos a través de los metodistas, los bautistas, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, a través de un método más ascético, los presbiterianos, episcopales, un método más sacramental, un método más liberal, donde sea que tú te logres identificar. ¿A qué es esto? Dado a múltiples temperamentos o personalidades. Entonces tú te logras identificar con cierta comunidad de fe que se ajusta a la naturaleza o al carácter de la persona. Muy bien. Mi pastor es parrandero, pues yo soy parrandero. Mi pastor es gritón y evangelista y eso es que tira patadas voladoras, pues a mí también me gusta eso, ¿verdad? Esas iglesias tienen mucho tráfico, las iglesias gritonas. ¿Por qué? Pues por el mismo temperamento, chocan. Así que va a haber alguien nuevo cada semana. Las iglesias más gritonas, no es necesariamente que hay más fuego, simplemente hay más temperamentos más agresivos con los cuales tienes que lidiar. Así que no necesariamente es más fuego, puede ser más emocionalista. Bueno, vamos a entrar en estas formaciones espirituales. Te vas a identificar con algunas de ellas. Es importante que las sepas para tú conocer si tú fuiste formado debidamente o si tú necesitas modificar algo en tu vida para tú poder guiar a otras vidas de aquí en adelante. ¿Listos? Formación evangélica, número 1. Esta forma de espiritualidad se encuentra generalmente en iglesias conservadoras con una tradición puritana, pero también revivalista. ¿Ok? Son iglesias conservadoras. Ahora, quiero que anoten por favor qué es la palabra en definición evangélico. ¿Qué es en sí la palabra evangélico? Porque esta es la formación evangélico. Evangélico significa salvación. Una formación espiritual evangélica es aquella que sigue la doctrina principal. ¿Significa qué, perdón? Salvación. La doctrina principal de ser evangélico es la esencia de la salvación. Si en tu iglesia se habla mucho del dolor, del sufrimiento, Cristo vino, ha llegado,
Estamos solos. Y su pueblo se llevó. Y haces llorar a la gente y te la pasas hablando del sufrimiento. No eres una iglesia evangélica. ¿Sí? Porque la iglesia evangélica es aquella iglesia que saca del hoyo a la persona. Es muy positiva en su sentir. Utiliza la oración para sacar a la persona de su hoyo. Eso en sí lo dice todo. Si es una persona de oración, si eres una persona que practica la oración, ¿okay? Vas a tener la mentalidad de Dios de sacar al mundo, ¿okay? De ser un hijo pródigo, un mundo pródigo, y los vas a llevar al abrazo del papá. Eso en sí es un mensaje positivo. Muy bien. Encuentran a Dios. Esta iglesia evangélica encuentran a Dios a través de la oración. Encuentran a Dios a través del estudio de la Biblia. La autoridad total es la Biblia. Practican la meditación y el ayuno. Cuando digo meditación estoy hablando de meditar en la palabra. ¿Ok? Que es porque el cristiano porque es importante que nosotros meditemos en la palabra durante tu vida cotidiana, durante tu día. ¿Por qué? Porque Dios bendice a aquellos que se deleitan en su presencia. Y si tú te quedas pensativo en su palabra y durante tu día tú estás en una introspección personal sobre cómo esa palabra de Dios, cómo quieres descifrarla, entonces Dios dice, esta persona se deleita en mi palabra, esta persona se deleita en mi presencia. Y esas son las personas que más son bendecidas. Debes saber eso de la vida cristiana, ¿sí? Que debes encontrar propósitos, excusas, maneras, razones por las cuales tú meditar en su palabra durante tu vida. Y en ese meditar de la palabra de Dios encontrarás la voluntad de Dios. ¿Sí? Así es como se encuentra la voluntad de Dios, en el meditar. La espiritualidad evangélica también es una que utiliza la meditación y el ayuno para buscar la voluntad de Dios. Ese es un crecimiento también, el poder llegar a la voluntad de Dios, porque la voluntad, como se los he dicho anteriormente, es lo único que te pertenece. La voluntad es lo único que realmente es tuyo. Cuando ya estás dispuesto a soltar eso y dejarlo ir, entonces Dios ya sabe que te quedaste sin nada. Y Él solamente sella a algo que toma para su propiedad y solamente bendice a algo que tiene su sello de propiedad. Entonces la voluntad es algo dentro de ti con lo cual Dios constantemente estará luchando para que tú te deshagas completamente de esta voluntad y quieras aceptar la voluntad de Él. Dios siempre ha luchado con la voluntad del ser humano. Es normal, es perfectamente aceptable que Dios luche contra tu voluntad. Muy bien. Dios va a luchar más con tu voluntad si tuviste la formación inapropiada. ¿Ya? La espiritualidad evangélica tiene un fuerte atractivo para el tipo de persona sensata, o sea, seria, una persona que es consciente, una persona que verdaderamente quiere hacer un cambio en su vida, y extrovertida, abierto. ¿Sí? La formación evangélica tiene que ver con una persona que está dispuesto a ser apasionado por algo, una persona que trabaja duro. La debilidad de esta formación evangélica es que tiene una tendencia al legalismo y el desarrollo de un espíritu crítico. Criticones, ya para decirlo directamente. ¿Sí? Tiene una tendencia al legalismo. Si no tiene precaución, la formación evangélica puede llegar a un grado de legalismo en el que todo se convierte en pecado. ¿Sí? Como cuando les conté que fui a la República Dominicana y me iba a predicar, pero en la tarde, y me fui a bañar a la playa durante el día. Cuando llego al culto, la pastora me vio bronceadito, más negrito que lo que estoy, y me puso una tremenda regañada porque yo andaba en la playa. La playa era pecado, válgame Dios. Sí, entonces tiene una tendencia esta formación evangélica a todo convertirse en y yo bien regañado ahí, todo rojo, todo rojote así de... Tiene una tendencia en convertirse en legalismo. El resultado de la formación evangélica es el siguiente. Esto no está en tu libro, pero te lo voy a dictar. Es un cristiano que busca de Dios. Ese es el resultado de una formación evangélica. Un cristiano que es independiente de los demás. No que te quieres independizar por completo. No, porque la oveja es 100% dependiente de su pastor. Un cristiano que es independiente y que no necesitan andar cambiándole los pañales.
Sí, ese es el resultado de una formación evangélica. Una persona que toma iniciativas, pero aquí es donde tú lo tienes que guiar. No iniciativas para andar cargando bultos de cemento en el lomo, porque no son burros para que los trabajemos de esa manera. Sino los debemos guiar a que tomen iniciativas a conocer a Dios. Ese es el momento cuando ya lo lograste independizar a sí mismo, a la persona que cursa la formación evangélica. Una persona que es independiente de ti y que tomará iniciativas por conocer a Dios. Se va a apasionar. Una persona extrovertida se apasiona, se emociona, se enamora de las cosas. Ahí es donde tú puedes convertirte, escúchame estas palabrotas que voy a decir, o en un movilizador o en un manipulador. Porque si se apasiona por el ministerio, oye, tú lo pones en delantal a echar pupusas cada fin de semana. ¿Sí? O tú lo pones a movilizarse en su vida espiritual para que Dios lo pueda movilizar en la palabra y Dios después lo pueda movilizar a las naciones, a otras vidas. ¿Sí? Así que tú dentro de tu ministerio, en una formación evangélica, te vas a encontrar un montón de gente apasionada. Pero tienes que preguntarte, ¿los estoy esclavizando a mi ministerio y a mis ideales? ¿O los estoy movilizando para que tomen iniciativa por sí mismos para conocer de Dios? Hijo, tarde que temprano es importante que tú te metas a estudiar la palabra de Dios. Ay, pastor, es que yo estoy cansado que usted me diga esas palabras, usted tanto me marca eso. Y no que te los estoy reclutando, llévatelos a donde quiera, no que los quiero aquí en la escuela, no. Dios nos bendice y Dios nos trae los alumnos. Llévatelos al instituto del Pipiripao, donde te dé la gana llevártelos, llévatelos que se metan en otro lugar. El punto es de que quieres tú que ellos estudien. ¿Por qué? Porque van a conocer de Dios. Es importantísima esa parte, ¿sí? Que tú los guíes bajo una formación evangélica. Formación carismática, número 2. El pentecostalismo y las organizaciones que se llaman no denominacionales son las que practican la formación carismática. Algunas de sus características son los dones del Espíritu Santo, lo cual es muy positivo. Dios se manifiesta por su Espíritu a nuestro espíritu. Desafortunadamente, algunas personas bajo la formación carismática no utilizan la palabra de Dios como su filtro. Simplemente utilizan el don de lenguas, el hablar en lenguas, y la formación carismática cree que el hablar en lenguas es una evidencia de poseer el Espíritu Santo, que es una evidencia del bautizo del Espíritu Santo. La formación carismática cree esto. Y tú me preguntas, ¿pero qué no es verdad? Sí es verdad. Pero el hablar en lenguas simplemente da evidencia que están todas las áreas de tu vida sin pecado y que Dios te confía su presencia para ponerte a hablar en lenguas. Y que lengua simplemente es el regresar a un solo idioma y no múltiples idiomas, sino que regresamos a hablar un solo idioma y un solo gobierno, que es el gobierno de Dios, el idioma de Dios. Es todo lo que da evidencia eso de que puedas hablar en lenguas. Pero realmente la administración del Espíritu Santo en tu vida tiene que ver que te estés ya moviendo bajo los dones donde Dios te tiene trabajando. ¿Sí? Eso es en sí el bautizo del Espíritu Santo en tu vida. Pero una formación carismática da total evidencia de la presencia del Espíritu Santo, de que posees el Espíritu Santo, en que tienes que hablar en lenguas. Utilizan al Espíritu Santo en gran manera, lo cual es muy bueno. Pero toman al Espíritu Santo como un agasajo dentro del templo para que se manifieste en nuestras reuniones, en nuestros servicios, en nuestros cultos, en nuestra alabanza, en nuestra adoración. ¿Ok? Y no tienen una noción del bautizo del Espíritu Santo, moviéndose en lo que cada persona vino a hacer a esta tierra. ¿Sí? ¿Te imaginas qué hermoso balance sería que dentro de la congregación nos gocemos con la presencia del Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo te voy a entrenar para que sepas qué viniste a hacer a esta tierra y tengas ese balance? ¿Sí? Lo necesito.
tengas esa simetría en la que tú sepas combinar tu ministerio exterior, pero también entras al templo con un regocijo y puedes gozarte en su presencia. Muy bien. Los orígenes de la formación carismática, página 6, a mero abajo. En origen, el movimiento carismático se fundamentó a través de la autoridad carismática, donde se debe establecer una mesa directiva que maneje los asuntos del ministerio y la formación de sus miembros. ¿Por qué es importante esto? La autoridad carismática, que bajo que la autoridad debe ser una mesa directiva. Porque cuando se deja todo el dominio a una sola persona, tienes el riesgo de convertirse en un totalitarismo, una autoridad arbitraria, injusta. Una mesa directiva es la que debe de conllevar las decisiones de el movimiento que Dios, escúchame estas palabrotas, te van a servir en tu ministerio. El movimiento que Dios está teniendo en tu ministerio, la ola que Dios está trayendo a tu ministerio. Nuestro ministerio se está moviendo así, nuestro ministerio se está moviendo asá. Y no puede quedar en manos de un solo pastor. ¿Sí? Porque hay el riesgo de convertirse en un totalitarismo arbitrario. Temperamentos. Apelan a un temperamento extrovertido, también en la formación carismática, que significa abierto, aventado, que toma iniciativas, e intuitivo. ¿Qué es eso? Razonamiento interior, una deducción interna. Pero hay muchos peligros en esta deducción interna. Puede ser muy peligroso, porque si no se tiene una formación apropiada, la persona cree sus propias mentiras. Porque como formación carismática, le enseñas a la persona que a través de los dones del Espíritu, el Espíritu le está hablando. ¿Qué si no es el Espíritu que le está hablando? Hay tres voces que nos hablan: Dios, el enemigo y tú mismo. La más peligrosa de todas, tú mismo, porque tú te crees tus propias mentiras. Pero con una formación apropiada, entonces la persona recibe mensajes proféticos para sí mismo. Eso es en sí la verdadera profecía. La verdadera profecía es: recibes mensajes en tu vida cotidiana, y todos hemos estado recibiendo mensajes. Aprendes a filtrar esos mensajes, pero aprendes a filtrar esos mensajes para tu propio bienestar. ¿Sí? La formación carismática trata mucho con lo sensible, perceptible, sensitivo. Aprecias a un ser espiritual y que Dios quiere tener conexión con tu ser espiritual. La razón por qué tú tienes un espíritu, se los he dicho anteriormente, la razón por qué tú tienes un espíritu es porque Dios tenía que tener ese elemento en ti en el cual conectarse, porque Él es exclusivamente espíritu. ¿Cuál es el resultado de formación carismática? Cristianos sólidos, ¿sí? Siempre y cuando esté dispuesto a ser entrenado, no a aislarse, sino que esté dispuesto a ser entrenado en múltiples áreas. Muy bien, vuelvo a repetir esta parte una vez más de la formación carismática porque es de suma importancia. Es importante que sea manejado por una mesa directiva. Y el peor error que puedes cometer en tu ministerio es buscar gente que solo piensa como tú. Tienes que buscar gente con la cual puedas refutar y puedan ver otros puntos de vista. Porque el enemigo te va a ministrar como el líder del ministerio. ¿Cómo te va a ministrar el enemigo? Te va a decir que tú eres el que hace las decisiones y que tú eres el arbitrario ahí. Solamente tu voz es la que debe de reflejarse. Número 3. Formación sacramental. Bajo una formación sacramental, entras en una relación espiritual a través de sacramentos. La estructura de esta formación sacramental es basada en liturgias, festivales, celebraciones, una adoración colectiva. Tú dices, pues eso suena muy ecuménico. Y yo no vivo una vida ecuménica. ¿Cuántos de ustedes has estado en una iglesia donde cuando la iglesia evangélica, bueno, lo voy a leer del libro, que enójense con el autor del libro, no conmigo.
Cuando una iglesia evangélica practica una liturgia repetitiva en sus cultos, estoy en página 7, ya mero abajo. Ahora dejamos el lugar al tiempo de los testimonios. Ahora dejamos el lugar al tiempo de agradecimientos. Ahora dejaremos el lugar al tiempo de las peticiones. Se está comportando de manera sacramental, siguiendo rituales meramente aprendidos de la iglesia de donde se desprendió y o de prácticas romanas. Una liturgia repetitiva dentro de la iglesia evangélica te lleva a una monotonía. El enemigo consiguió su plan dentro de la iglesia. Y sí, si hay demonios que funcionan dentro de las congregaciones, ya les he dicho, son las huestes. Las huestes son demonios que funcionan uno por uno hasta que logro destruirlos a todos. Una liturgia sacramental solo repitiendo lo aprendido. Esa es una adoración colectiva. Cuando la iglesia evangélica practica este tipo de culto, su único resultado puede ser cristianos fríos, cristianos sin convicciones sólidas, cristianos sin valores bíblicos. No saben qué defender porque no conocen al cristianismo y no conocen sus dogmas. No saben cómo defenderse ante el enemigo porque no conocen lo que realmente deben de estar enseñándole a aquellos que son partes, que son los miembros partidarios del ministerio. Dímelo cantando. ¿Cristianos sin valores qué? Sin valores bíblicos. Bíblicos. Cristianos sin convicciones sólidas, sin valores bíblicos. Sin valores bíblicos. Sin valores bíblicos, exactamente. Porque todo lo que es una liturgia repetitiva dentro de la iglesia. ¿Dónde aprendiste esa liturgia? De la iglesia de donde el pastor decidió desprenderse y hizo otra vez, sigue el mismo molde. Que así se debe llevar un culto. ¿Por qué? Pues, quién sabe por qué, pero así se hacía allá y así lo hacemos aquí. Pero explíqueme por qué. ¿Cómo está tu mamá? Cambias el tema. ¿Sí? Cambias el tema porque no sabes por qué explicar por qué se está llevando el culto de cierta manera. T.D. Jakes practica muy seguido un servicio donde él dice: me gusta hacer esto muy seguido en mi congregación. No deja ni que canten, ni que adoren. Y dice: ni ofrenda vamos a levantar. Agarra el micrófono y se suelta a soltar una palabra tremenda, un sermón de 2 horas. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que los tenía que nutrir. Tengo que enseñarles cómo vivir la vida cristiana. ¿Sí? Porque desprende su congregación de una formación sacramental. Una formación sacramental mata tu vida espiritual. Una formación sacramental te lleva a la monotonía, a la repetición de lo mismo. Pues tiene que haber una renovación en la iglesia. Tiene que haber una renovación en la iglesia. El pastor tiene que estar dispuesto a decir: nos hemos corrompido. Como mi madre nos reunió como familia en una ocasión y nos dijo a todos: nos hemos corrompido. ¿Para qué negarlo? Y Dios quita la bendición de la familia si no les digo la palabra que Dios me dijo para decirles a ustedes. Y todos nos quedamos mirando al otro como ¿cómo? Y nos leyó la cartilla a todos. Así nos hemos corrompido. Pero se corrige la situación. Así, pero el pastor tiene que estar dispuesto a decir: me he corrompido, voy mal, me formé mal, los he formado mal, estamos formados mal, pero vamos a corregirlo. ¿Les parece? Aleluya, vamos. Que el pastor haga eso, pues está complicado que lo haga, ¿verdad? Pues se Pero les van a ir muchos. que se vayan muchos. Pero nos formamos bien los que nos quedamos. Sí, porque se van a ir los que están bajo el pleito de querer de posición, de querer puesto, de que yo soy el que quiere dirigir, yo soy el que quiere los varones, yo soy el que quiere las damas, yo mando aquí, yo mando allá. Esos se van a ir definitivamente, porque todo está por modificarse para que el Espíritu de Dios sea el que controle el ministerio. Y no nuestras prácticas monótonas y repetitivas. ¿Cómo se hace?
uniendo la mesa directiva. Formación activista. Se reúnen supuestamente por religión, pero su agenda es ser activista de algún movimiento. Esa palabra no está ahí en tu libro, pero es una palabra que nos da toda la... sí está ahí abajo. Activándolos a eventos comunitarios, cocinas móviles, movimientos fuera de la congregación. Esos son un pastorado que está escasamente entrenado en las disciplinas teológicas. Normalmente posee la tendencia de estructurar a su congregación en una formación activista. ¿Sí? Es practicado por grupos feministas, por grupos pacifistas, por grupos ecológicos. Mi amado hermano, Dios no es republicano, Dios no es demócrata, Dios no es caribeño, Dios no es chilango. ¿Sí? No podemos meter a Dios dentro de una cajita solo porque nosotros vivimos dentro de esa cajita. ¿Sí? Están basados según en un ideal personal. Quieren satisfacer la comunidad, pero lo hacen a través de una raza, o lo hacen a través de un ideal personal, como el Cowboy Church, la iglesia vaquera, que Dios es vaquero, ahora yo soy vaquero, ahora todo el mundo tiene que ser vaquero. ¿Sí? O quizás sus intenciones sean buenas, quizás si quieran transformar al mundo, pero lo están haciendo a través de un ideal muy equivocado. Esa es la formación activista. Les doy un ejemplo. Muchos países ven estos videos y nos va a caer como un balde de agua fría. En mi amado país México está una epidemia enfermiza de una formación activista que se expresa muy común cuando los partidos políticos ofrecen algún tipo de apoyo financiero a nuestras iglesias. La política y la religión. La iglesia pide apoyo para el bloque, cemento y varilla, supuestamente para construir el templo o mejorar el templo, y la iglesia prontamente se verá obligada a apoyar campañas políticas, ¿verdad? Y están esperando nuestro voto. La misma historia nos ha enseñado. Ustedes conocen la era de la iglesia cristiana, esto se los he repetido también anteriormente. Si conocen las eras de la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, después la iglesia perseguida, después la era imperial, la cuarta era, después la era medieval. Durante la era medieval fue la más fuerte manifestación de demonios. ¿Por qué? Porque durante la era imperial se unió la iglesia y el Estado. Así que cuando la iglesia y el Estado se unen, los demonios se meten a la iglesia. La iglesia debe estar enfocada en arrepentimiento, en solidez espiritual, en la gracia, en la fe, en el amor de Dios, en toda formación espiritual de la persona, estudios de la salvación, estudios del arrepentimiento. Cristo viene por nosotros. Cristo nos refleja su amor, su paz, su benignidad, todas las cosas que tienen que ver con lo religioso. ¿Sí? La misma historia nos ha demostrado los catástrofes que surgen cuando la iglesia mete la política dentro de sus ministerios. Resultados de la formación activista: mucho donativo, sí, quizás sí, mucho donativo, lo cual es bueno, porque distribuyes y alimentas a las personas y te das a conocer en la comunidad. Mucha relación comunitaria, pero tu enfoque tiene que estar en una solidez de la gente que está en tu congregación, y que los donativos sean meramente un pretexto para que la gente de tu congregación esté entrenándose en su formación espiritual, en tener amor hacia la comunidad. Tu ministerio de consejería no es para que tú tengas un logro y hayas logrado el título de consejería, no, es simplemente para que tú estés entrenando a las personas en su formación espiritual, cómo tener amor hacia las personas a tu alrededor. ¿Sí? Escasa relación personal con Dios va a ser el resultado de una formación activista. Así que tienes que ahora entrar en una introspección, sí, muy importante. ¿Cuáles son mis ideales?
¿Qué es lo que yo creo? Formé mi constitución de acuerdo a lo que yo creo exteriormente o a lo que yo creo espiritualmente. Porque es importante establecer tu constitución de acuerdo en lo que tú crees en los ideales espirituales. Lo que Dios te da a ti para la comunidad. La respuesta a este dilema sería, dice en página 9, mero arriba, un balance adecuado del entrenamiento interno que tú tienes con tus miembros de tu congregación. Así que tienes que estar entrenándolos debidamente, tienes que estar llevando todo tipo de asesorías a ellos sobre sus entrenamientos personales, pero que porque ellos están entrenando espiritualmente, vamos a hacer estas actividades para reforzar nuestro entrenamiento espiritual de cómo reflejar a Cristo. ¿Sí? Escaso conocimiento bíblico del mismo liderazgo resultará en escasa alimentación espiritual a la congregación. Número 5, formación académica. Los eruditos, los teólogos, los maestros, los clérigos, ¿sí? Este tipo de espiritualidad es un estilo de vida bajo el estudio, el análisis, la reflexión, la enseñanza. Está muy equivocado, diría yo. Allá esa es tu decisión si gustas adoptarla, pero está muy equivocado. Se utiliza un temperamento más introvertido. No es una persona extrovertida, sino una persona más intuitiva, más pensante. Muy bien. Ahora, esto no significa que la iglesia no debe prepararse debidamente. Sí, exactamente. Pero es muy diferente a que el enfoque de la iglesia sea académico y filosófico, ¿verdad? La iglesia sí debe prepararse académicamente, la iglesia sí debe conocer en todo el fulgor de la palabra y tratar de aprender todo lo que puede recibir de información, porque va a darle una mejor nutrición al pueblo. Pero el evangelio no nació de la mente de hombre. La formación académica, ¿ok? Existen algunas religiones dentro del cristianismo, algunos grupos dentro del cristianismo que utilizan eso. Y desafortunadamente, por tener una formación académica, ¿cuál es el resultado? Se hacen vulnerables al enemigo. Porque nuestra fuerza es la inteligencia y no lo espiritual. El enemigo siempre te va a ganar en lo intelectual. Sabe más por viejo que por diablo. Sí. Sabe más por viejo, pues tiene mucha más experiencia manipulando gente. Entonces siempre va a ganar en lo académico. Muy bien. Espiritualidad ascética, página 10, a mero arriba. Casualmente, comportamientos sectarios son los que utilizan este tipo de formación. Monjes y sacerdotes también lo utilizan en sus órdenes religiosas. Y en algunos movimientos de santidad protestantes también se utiliza. Es un estilo de vida de contemplación y abnegación. ¿Qué significa eso? Renuncias voluntarias a tus propios deseos. Cuando tú mismo estás dispuesto a negar tus propios afectos. Cuando no estás dispuesto a recibir ningún tipo de beneficio. Un desprendimiento total de todos los placeres. Les doy un ejemplo. En algunas órdenes de monjes le ponen ceniza a la comida. Ceniza, sí, para que sepa fea. Porque según no debes desarrollar el placer de lo que es la comida. No pudiera yo entrar ahí, no como demasiado y como demasiado rico. Ok, no pudiera, no, sí. No, algo así no. Es un estilo de vida muy sencillo. Votos de pobreza, votos de castidad. Una obediencia, una sumisión. Yo sé lo que está pasando por tu mente chantajista. Dices, quisiera tener muchos de esos, pero como miembros de mi iglesia, ¿verdad? Okay. No. Muchos, no. Es un estilo de vida de abnegación, desprendimiento de placeres total, una obediencia total, una sumisión total al liderato que los está guiando. ¿Ok? Pues como ustedes saben, somos una universidad y universidad sale de la palabra universal y dentro de nuestro sistema universitario tenemos de todos tipos de facetas de religiosidad y por eso tenemos que explicar los tipos de espiritualidad ascética. ¿Tiene algo de malo el estilo de vida de abnegación y de desprendimiento de placeres? No.
Pablo mismo lo vivió. ¿Sí? Los monjes en Francia, en su monasterio, lograron durante la era medieval que no se conquistara la Francia, que era la ciudad de los francos, porque ellos entraron en un voto de obediencia, en un voto de oración, y a través de oración es de que ganan sus batallas. ¿Sí? Entonces, no tiene nada de malo si una persona dice, yo decido no casarme, yo decido seguir a Dios, esa es tu renuncia voluntaria, y Dios entonces te lleva a eso. Hacia una formación armónica. Por favor, anoten la siguiente porción bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a ver un molde de una formación apropiada. Capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18. Esta cita bíblica ha sido utilizada dentro de las investigaciones de la formación espiritual, ¿ok? Para considerarse como el molde apropiado de la formación espiritual. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es eso? Morada. Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, parecerte a, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Lo desglosamos. Versículo 17. Las insistencias de Pablo que la presencia de Dios en los corazones de los corintios es la evidencia que la persona está formada espiritualmente. ¿Ya? Vuelvo a leer la cita bíblica. Porque el Señor es el Espíritu. En otras palabras, en espíritu es donde está la verdadera formación. No en el montón de delantales y tenerlos torteando pupusas cada fin de semana. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, Pablo está haciendo referencia e insistencia a que la presencia de Cristo en los corazones de los corintios es la evidencia que la persona está siendo formada espiritualmente. El Espíritu dice, allí hay libertad. Entonces el Espíritu, como resultado, traerá libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de obstrucciones espirituales. Cuando tú estás formando a una persona debidamente, tú pones un enfoque especial en cuáles son las obstrucciones espirituales en esta persona que no le está permitiendo conectarse con Dios. Son palabras grandotas. ¿Cuáles son los pecaditos escondidos que esta persona tiene por allí que no le permiten vivir una libertad plena? ¿Sí? Cualquier tipo, por lo tanto, cualquier tipo o estilo de formación que esclavice o chantajee no proviene de Dios. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Anota, por favor. Pablo está haciendo referencia a Éxodo capítulo 34. Cuando la piel de la cara de Moisés, después de reunirse con Dios, brillaba y el pueblo no lo aguantaba. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Sí? Somos transformados, etc. Entonces Pablo está haciendo referencia a ese reflejo de la gloria de Dios y que ellos tenían que cubrirse por su pecado que los separaba. Pablo está explicando que al nosotros haber visto a cara descubierta la cara de Cristo, nos es
como un espejo, para que a través de ese espejo somos transformados. ¿Todos conmigo? Y como fuiste a Cristo y fuiste el espejo que está reflejando Cristo al Padre, entonces eres elevado a esa gloria. ¿Sí? Vivir una vida de gloria en gloria no es las bendiciones materiales. Vivir una vida de gloria en gloria es más reflejo y más reflejo y más reflejo de la presencia de Dios mismo. Eso es la de gloria, transformados de gloria en gloria. Amén. Elevados a esa gloria. Ahora, no como el antiguo pacto fue interpretado por el judío. El antiguo pacto interpreta de gloria en gloria, en estudio, en sacrificio, en liturgia y liturgia. No, así lo interpretó el judío. Sino reflejando a Cristo, reflejando el Espíritu de Cristo a tu generación. Entonces ahora, ¿quién es el espejo? Tú. ¿Ya? El tipo de formación espiritual es donde la naturaleza de Cristo sea reflejada. La formación espiritual a la que tú vas a llevar a tus pupiles, a tus discípulos, en tus iglesias, es una santificación progresiva de irnos pareciendo más y más como Cristo. Nuestro enfoque está en que ellos tengan una semejanza a Cristo y que den evidencia de ello. Sí, en pautas pequeñas, pero seguras. ¿Todos conmigo? Esa es una formación armónica. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Soy el Dr. Adrián Ángel, de la Universidad Teológica Dayspring. Hemos finalizado nuestra introducción y nuestro primer capítulo. Regresaremos después de este receso para nuestro capítulo número 2, que es el alfarero. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291, o a través del sitio web que ven en pantalla, www.dtuniversity.org. Regresamos en unos minutitos. Dios me los bendiga.